Muy buenos días, como siempre, todos los jueves de 11 a 12 en el canal agropecuario, en TRIC TV EC, cuyo presidente, el doctor Jorge Treviño, con todo el equipo de producción, Ismenia, Junior, ¿y por qué los nombro? Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mucho mejor. Lo que nos está pasando en el Ecuador es que no logramos trabajar en equipo. Por eso, el decir que uno es a una agrupación, para una institución y en este caso para un país, se es mucho mejor. Estamos pasando momentos duros y difíciles en la Semana Santa. Seguramente esto nos obliga a nosotros a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé luz. Y para hablar de arroz, ¿qué mejor que pedirle a una experta? ¿Qué mejor para pedirle a alguien que conoce el desarrollo rural y que es magíster titulada en desarrollo rural? ¿Qué mejor que nosotros tener aquí a Alexandra Pluas? Ella fue presidenta de la Junta de Riego Higuerón con casi 3.500 hectáreas de arroz, con más de 1.200, 1.300 socios. Orgullosamente dice ella que 300 mujeres, 250 mujeres. Una organización que camina, pero por el esfuerzo del campesino, de las manos campesinas, de la mujer ecuatoriana. Ese es el Ecuador profundo, ese es el Ecuador que queremos que el señor presidente de la República se termine de dar cuenta. Él lo dijo en una de sus entrevistas que da con prioridad a la nación. Él dijo, tema tan importante, hay dos ministerios de extrema importancia en el país, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Agricultura. Y en Agricultura van por el cuarto ministro y no hay solución, no hay. Por lo tanto, hemos invitado a la magíster Alexandra Pluas para que nos hable de agricultura, nos hable de arroz, nos diga qué es la Junta de Riego Higuerón, nos diga el Cantón Santa Lucía. Yo lo conozco muy bien, grandes amigos allá, el ingeniero Clever Rugel, al lado en Santa Lucía el ingeniero Jorge Suárez, en Palestina Jorge Suárez, y en Santa Lucía muchos amigos, pero qué mejor que la protagonista, Alexandra, nos cuente. Primero cuéntenos del Cantón Santa Lucía, dónde está ubicado, cuéntenos de la Junta de Riego Higuerón y sus anhelos. Bien, muy buenos días, ingeniero. Gracias una vez más por el espacio brindado. Bueno, realmente como luciana, orgullosamente, bueno, nuestro cantón es un cantón pequeño, pero netamente agricultor, netamente arrocero. Justamente somos parte de la zona arrocera, de la capital arrocera, como es Daule, Salitre, y estamos en ese mismo sector y somos productores, como siempre se ha dicho, de la mejor gramínea, que es el mejor arroz, porque estamos al lado de la cuenca del río Daule. Entonces, bueno, la historia nuestra, siendo agricultores, siempre hemos estado pendientes de todas las cosas que nos suceden. Usted acabó de decir una gran verdad, vamos por un cuarto ministro y esperamos, y esa es la esperanza cada vez que hay un cambio, de que ese nuevo ministro trabaje y haga realmente que las cosas realmente lleguen, los proyectos, llegue la ayuda y llegue más que todo el conocimiento técnico para nuestros agricultores pequeños y medianos. ¿De cuántas hectáreas se compone la Junta de Riego Higuerón? Bueno, estamos con un hectareaje de alrededor de 3.500 hectáreas y con muchos socios y realmente con la mayor parte de socios lucianos, que justamente realmente se ha venido trabajando. Es una organización que nace desde una vez que CDG desaparece, pues esto le deja en comodato a la comunidad luciana del sector del otro lado del río, para que se manejen directamente y se administren. Entonces nosotros no hemos tenido, yo fui 4 años presidenta de esta junta y la única mujer hasta el momento presidiendo esta junta de riego. Atravesamos las peores crisis como fue la pandemia, y también en el 2021
2022, justamente la crisis del precio del arroz que llegó al tope de $17 la saca de 230 libras. ¿En qué precio está ahora? En estos momentos está, bueno, en un precio de entre 37 y $38 la saca de arroz. Y el arroz pelado al quintal, 32. Bueno, realmente hace una semana atrás estaba ya $40, 39 y $40 el precio. Pero resulta que comienzan a bajar el precio. Esta semana tuvo una decaída el precio. Bueno, lamentablemente esto lo manejan las piladoras. Justamente yo digo, ingeniero, ¿por qué bajar el precio del arroz en estos momentos cuando sabemos que no tenemos la productividad que realmente el país ha estado produciendo muchos años? Se ha sembrado el mismo hectareaje, pero lamentablemente ya no estamos produciendo la misma cantidad. A ver, Alexandra, yo tengo que hacer una pregunta técnica ahí. Claro. Estuvimos en el SINAR, nos atendió el ingeniero Héctor Solano, uno de los líderes agropecuarios del país y uno de los expertos arroceros en el Ecuador. Estuvimos con el director, un científico ecuatoriano que estudió 7 años en Japón. Ellos nos dicen que el hectareaje para este año proyectado es 200.000 hectáreas con semilla y 70.000 de soca. Hablé con el ingeniero Jorge Suárez y me dice que él cree que va a ser mucho menos. ¿Cuál es su opinión? Claro que sí. Primero, si nosotros observamos a nuestro alrededor mundialmente, las catástrofes naturales que estamos, no solamente Ecuador, sino muchos países que se está sufriendo. Sabemos que se aproxima una corriente del Niño. Entonces, si nosotros con este momento, con las lluvias fuertes que tenemos, ya tenemos pérdidas. Primero por inundaciones. Segundo, tenemos en estos momentos los arroces que se están cayendo. No llegan a producirse normalmente. Ya está cargada la planta. Está cargada la planta, ya prácticamente lista para cosecharla, pero están en el piso por los vientos, por las lluvias. Entonces, todo este tipo de cuestión hace que no vaya a ser la misma producción. Ahora lo otro, la famosa soca. Si nosotros vamos a continuar y nos llega la corriente del Niño, entonces vamos a hablar de que ya no vamos a dejar la oportunidad que siempre hemos tenido nosotros los agricultores como producir una soca. Explíquele lo que es la soca, porque mucha gente dice, bueno, siembro de arroz yo entiendo, trasplante, semilla, maquinaria, etcétera, pero la soca lo conocemos, pero explíquela. Es el recurso que le queda al campesino para no gastar en semillas, pero explíqueselo por favor. Justamente cuando ya producimos el arroz, lo cosechamos, la misma semillitas que quedan en el terreno, esa semillita nace, surge, entonces, pero necesita sequedad. Tan rico es el territorio ecuatoriano. Exacto, que brota la semilla que quedó de siembra pasada. Así es. Esa misma semillita nace, surge, luego de, bueno, muchos agricultores queman la panca. Entonces, desde ahí surge esa plantita. Quemada y todo, surge la plantita. Miren ustedes lo rico que es el Ecuador. En Europa es un castigo bárbaro, en Estados Unidos quemar. Aquí también es prohibido. Pero en fin, como no hay atención al campesino, escuchen lo que dice una experta, aparte de ser madre campesina, lo que está diciendo, se quema la panga, todo lo que sobra el arroz, después lo que se ha segado, después todo lo que se ha cosechado. Y encima de nuestra tierra, esa semilla que quedó en meses atrás brota. Siga, brota, por favor, totalmente, no hay que echarle agua, no tiene que tener agua, tiene que mantenerse seco unos 8 días para que ella llegue a un término de crecimiento, para que luego ya, ahora sí, ya comenzara el proceso. ¿Cómo nuestros agricultores o nosotros los agricultores, bueno, primero realmente no gastamos en semilla, segundo, la plantación que pagamos por parada, le llamamos así, la siembra, entonces esa mano de obra, todo eso nos estamos ahorrando. Imagínense, ingeniero, si hay una corriente del Niño, no podemos nosotros ya utilizar la soca en esta temporada. Le hago una pregunta ahí. Ya se habla, yo sigo mucho al ingeniero Guido Conquí, le sugiero que lo siga el ingeniero Guido Conquí en Twitter. Él nos habla del tiempo, él es un hombre virtual, satelital, conectado con el mundo y nos facilita los datos permanentes de la situación de las lluvias, los temporales, en fin, de los vientos de todas partes que vienen. La gente dice el gobierno, pero no es el Ejecutivo solamente. El Ministerio de Agricultura
La prefectura, la alcaldía, ¿les ha hablado algo de la futura corriente del Niño potencialmente? Bueno, en estos momentos sé que hay una cruzada, así mismo por medio de las redes, por medio de las noticias, sé que el nuevo ministro, el ingeniero Eduardo Izaguirre, que es el cuarto ministro de Agricultura, justamente está trabajando con una cruzada de reactivación que está aplicando planes justamente para las pérdidas que hay ahorita en la etapa invernal con los pequeños agricultores. Qué bien, eso fue es una cruzada. Amplía eso porque esto lo ven los agricultores y eso es bueno para que se conecten con quienes, con los delegados del ministro, porque no tienen por qué acudir solo al ministro, para eso tienen los distritales, para eso tienen los cantonales. Entonces, está bien que explique eso, que a veces se desconoce y lo más fácil en el Ecuador es criticar cuando lo más importante es solucionar y aportar las soluciones. Explíquelo. Así es. Bueno, lo que entiendo esta cruzada es, bueno, justamente se trata sobre la reactivación, o sea, de cómo ayudar, cómo aportar al pequeño agricultor en estos tiempos de crisis. Crisis invernal, tenemos por las inundaciones, por los vientos y todo, hay pérdidas grandes justamente por las caídas de los arroces. Justamente el día lunes anterior estuve en un evento donde estuvo el ministro de Agricultura y justamente él hablaba, primera vez lo escucho, y él hablaba, o sea, muy motivado en trabajar justamente con la zona rural y con los pequeños agricultores. Bueno, se merece un aplauso, pero sí, como siempre porque digo... hay un punto. Claro. Los ministros se preocupan de la agricultura de exportación, que me parece extraordinario, porque ingresan divisas y porque son fuentes de empleo, pero del arroz, que es el segundo alimento más vendido en el Ecuador, claro que sí, donde el ecuatoriano en América Latina es el que más arroz consume, un per cápita de 50 kilos al año. O sea, miren la importancia que tiene. Y en el Producto Interno Bruto es el 1.5%, los miles de millones que mueve el arroz. Entonces, sí es importante que si toca el cuarto ministro, se preocupe de esta zona, de la pequeña agricultura, de la seguridad y soberanía alimentaria. ¿Qué más nos aporta ella, Alexandra? Yo creo, ingeniero, y yo creo que siempre hemos tocado este tema y vale seguirlo tocando porque, bueno, siempre hay cambios en el gabinete de nuestro Ministerio de Agricultura. Y como hay cambios, bueno, hay que repetirle la historia a los señores ministros que ingresan para que sepan la realidad de lo que padecemos nosotros los agricultores. Siempre hemos analizado que lo que aquí falta es voluntad. Hay que tener una voluntad, como usted lo dice, se preocupan más en la exportación, en los grandes, pero no se están preocupando en lo fundamental, que es la raíz, es donde vienen las manos que producen. Porque si no estuviera ese sector que produce, no existieran las grandes exportaciones. Por supuesto. Entonces, yo creo que la historia debe dar y se resultarían que son las importaciones de comida. Ya se trajo arroz, una época claro que fue conocido como el arroz con gorgojo. Usted era niña o a duras penas recién nacía. Entonces, mire que Ecuador tenía en el año 2005 420.000 hectáreas sembradas con semilla. Hoy tiene 200.000 hectáreas. ¿Cuántas personas trabajan en una hectárea de arroz? Bueno, dependiendo, muchas veces... Claro, depende de la siembra, depende de la cosecha, pero un promedio... 4 o 6 personas. 4 o 6 personas en el transcurso de los 120 días. Exacto. O sea, si ustedes analizan que Ecuador ha perdido en 20 años 200.000 hectáreas, por 4 personas ha perdido 800.000 puestos de trabajo. Si actualmente se siembran 280.000 hectáreas y usamos 4 personas, estamos usando 1 millón de jornales. Claro que sí. ¿Es así? Es una fuente de trabajo que justamente, bueno, se está perdiendo. A lo otro que dice el señor Héctor Lozano, yo creo que sí va a disminuir bastante. No olvidemos también, ingeniero, el incremento a los fertilizantes, al descontrol de los precios de nuestros fertilizantes. Justamente el gobierno está dando kit para los pequeños agricultores, pero toquemos el tema también que siempre lo hemos dicho aquí, ingeniero, y también es parte de su apreciación, justamente que cómo sabemos a quién darle realmente ese kit.
¿Será que se siguen favoreciendo los mismos de siempre? ¿Será que están haciendo su agosto? ¿Le llegaron los kits a la Junta de Riego Higuerón? Lamentablemente no. Y tengo que decirlo. ¿Y no habló usted con el ministro cuando se reunió? Claro que sí, pero lamentablemente no llega. Bueno, yo creo que analizándolo, justamente lo están haciendo llegar más a las pequeñas organizaciones. ¿Por qué? Porque justamente muchos socios de la Junta, además por la cantidad de socios, no se atrevieron a darnos los kits. Y si nos daban, era un porcentaje bajísimo, y entonces eso no era dable, porque, o sea, y el resto de socios. Aquí sí me tengo que dirigir al señor ministro de Agricultura, siempre con las consideraciones del caso. Mire usted el concepto que tiene Alexandra Plúas de usted, que cree que lo ve con las sanas intenciones de trabajar. Eso es bueno, porque créame que los otros ministros, Tangi Vera, una excelente chica, pero no preparada en agricultura, hija de uno de los grandes ganaderos, de uno de los grandes empresarios agrícolas del país. El segundo, de triste recordación, tal es así que un diario del país escribió hace 4 días que los silos del ENAC de Daule le fueron entregados por Hernán Luque, el famoso ingeniero Hernán Luque, fueron entregados a una empresa privada. Él lo dice y encima todavía habla pestes del gobierno que sirvió. Qué cosas que se ven en la vida. El tercero, del cual yo creo que pasó un mal momento por la entrega de su currículo, porque es un hombre que tiene algo, es intachable, yo diría que es intachable, yo soy frontal, que lastimosamente no se preocupó mucho de la agricultura, de la pequeña agricultura, tal vez como hombre que es de empresas grandes, pero es un excelente profesional y un gran señor. El cuarto, que usted tiene la oportunidad, ha conversado con ella, usted está escuchando aquí la verdad, a la Junta de Riego Higuerón no le ha llegado. ¿Cuántas juntas de riego son lo que era el plan CDG? Creo que 5, ¿no? Sí, son 5 grandes. Son 5 grandes. Claro, y con las pequeñas, entre un total somos 27 juntas. 27 juntas de riego que producen casi el 68% del arroz del Ecuador. Así es. El resto lo produce la provincia de Los Ríos y muy poco el país. Debemos destacar que en Macará, allá hay un científico ecuatoriano, mis saludos cordiales al doctor David Robles, PhD en agricultura, estudió en Europa, tiene un centro de investigación, nadie lo ha visitado el gobierno. Este es otros temas que son sueltos en el país, pero que son importantes porque si no se los toca, quiere decir que no le damos la importancia a la agricultura como se la merece. Alexandra, ¿qué más nos habla del Cantón Santa Lucía, de la Cuenca Baja del Daule, sobre arroz? Esta mañana queremos hablar de arroz. Bien, bueno, Santa Lucía, su trayectoria ha sido siempre la producción arrocera, justamente tanto hombres como mujeres nos hemos dedicado a la siembra de esta gramínea. Nosotros hemos venido luchando porque cuando cosas que no nos han parecido, realmente hemos tenido la voluntad de pelear nuestros derechos. Justamente en el 2021, nosotros fuimos el primer cantón que se lanzó a luchar por el precio del arroz, justamente lo que le decía ingeniero, una gramínea que llegó prácticamente al tope, que fueron $17. Nos hemos reunido, seguimos reuniéndonos, creamos el FOSAT, que es el Frente de Organizaciones Sociales, Agrícolas y Ganaderas, justamente de nuestro Cantón Santa Lucía, y emprendimos la lucha. Fuimos prácticamente el primer cantón en levantarse a exigir nuestros derechos. Yo le hago una pregunta, Alexandra. El arroz, ¿usted lo considera un cultivo de extrema importancia en el Ecuador? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Justamente, usted lo acaba de decir, es el segundo alimento que la mesa ecuatoriana y posiblemente mundialmente, que es uno de los alimentos más importantes y que debería estar en cada mesa del Ecuador. Usted lo ha dicho, mundialmente es así. Solamente China siembra más de 30 millones de hectáreas. Escucharme bien, 30 millones de hectáreas. Está bien, China es inmenso. Y Uruguay, que es sumamente reducido al lado de Ecuador, exporta 500 millones de dólares de arroz al año. ¿Usted no cree que la Cuenca Baja del Daule podría llegar con buen tratamiento por parte del gobierno, que son créditos inmediatos, claro, antes de la siembra,
insumos dando con facilidades. O sea, no regalarlos. Yo no estoy de acuerdo en el Estado paternalista, pero sí buscar cómo el gobierno, hoy que hay un ministro de Relaciones Exteriores que es ingeniero agrónomo, ojalá haga contacto con los países para que haga trueque, entregue alimentos ecuatorianos y le entreguen urea, fosfato y otros productos, potasio, que sí le hace falta al país y que la Organización Mundial de Comercio lo permite. Cuando fuimos ministros lo hicimos. El doctor Carlos Julio Emanuel Morán, cuando fue gerente general de la Toyota, hizo trueque con Alemania, con camiones, con lo que son los cabezales, porque también la Organización Mundial de Comercio defiende el comercio ligero. Entonces, eso es importante que lo conozcan. Nos vamos a ir a un corte y después del corte vamos a continuar hablando con nuestra invitada, Alexandra Plúas. Con la Magister Alexandra Plúas, expresidenta de la Junta de Riego y Querón. Queremos hacerle la entrega de la revista La Verdad, una revista que nos ha invitado al Foro Agropecuario para que demos artículos para las soluciones de uno de los sectores más importantes, la matriz productiva, la agricultura, la ganadería, el agroturismo. Agradecemos al ingeniero Julio Ruiz, gerente general, al señor Alex del Río, editor. Esta revista se la entregamos a usted, Alexandra, porque aquí salen artículos del ingeniero Mauro Erazo Vélez, presidente del Foro Agropecuario, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, de uno de los talentos que tiene el foro, ingeniero Gonzalo Gómez, y de quien habla Leonardo Escobar, que justamente sale una carta que ya fue publicada y se llama Carta de un campesino al presidente de la República. Nuestro agradecimiento a la revista La Verdad. En sus manos, Alexandra. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias a la revista La Verdad, seguimos con el programa Foro Agropecuario. Todos los jueves, siempre de 11 a 12, para que ustedes estén al tanto de arroz, de café, de tomate, de papa, de leche, de ganadería, del sustento que la madre de familia tiene que comprar el alimento, de ese Ecuador profundo que quienes conocemos y hemos recorrido el Ecuador entero, sabemos que la matriz productiva, que la columna vertebral es la agricultura, la ganadería, el agroturismo, y que ¿qué nos cuesta reconocer? Que parece mentira que el sostén de la familia, que el soporte de la patria, sí es la mujer ecuatoriana. Por eso es nuestro honor de tenerla aquí, porque creemos en ella profundamente. Si hablamos siempre que la madre es lo más sagrado, pues por ende que la esposa, que la hija, que la nieta, cuando crecen son señoritas, son damas, cuando son reinas de belleza, cuando son personas brillantes, talentosas. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque invocamos a la mujer que se preocupe más de la política. Porque hemos visto que estos últimos 4 años la mujer ha perdido espacio político porque quienes han desempeñado funciones como alcaldesa, prefecta, presidenta de la asamblea, no han dado el ejemplo necesario. Entonces, creemos que hay tanta mujer talentosa, como el caso de Alexandra. Va a ser vicealcaldesa no por imperio de los votos, sino de la ley, que hay que respetarla. Es la única concejal en el Cantón Santa Lucía. ¿Qué piensa usted como concejal en su cantón, un cantón importante? Dicen, es que los lucianos son pequeñitos, pero si se dieran cuenta que de ahí sale parte de nuestro alimento y nuestro sustento diario, comprenderían que cada rincón, que cada recinto de la patria compone un todo que es el Ecuador. ¿Qué nos dice Santa Lucía y de su nuevo cargo responsable como concejal? Bueno, ingeniero, bueno, como seres humanos y más que todo como mujer, me puse un reto en cuanto, si ya he estado años en dirigencia, tratando, luchando por nuestros derechos y ayudando a nuestros hermanos agricultores, yo creo que el nuevo reto es llegar a la política. Llegar a la política porque necesitamos buscar cambios, necesitamos buscar que quienes nos representen, realmente yo siempre he dicho, hay 2 clases de políticos. El político que viene de la mano con la comunidad trabajando y que conoce de las necesidades de su territorio.
y el otro político que es el que nace por la oportunidad, por llegar a ese puesto. Entonces, Alexandra Plúa dijo, hasta aquí voy, ahora me voy a la política. Es un paso bastante fuerte, bastante duro, pero yo sé que tampoco no es imposible. En estos momentos estoy como concejal. De los 5 concejales soy la única mujer, el resto son caballeros. Y bueno, como la ley lo estipula, posiblemente sea la vicealcaldesa. Bueno, en mi pueblo también, por historia, los 34 años que tiene de cantonización, Santa Lucía siempre ha tenido vicealcaldesa. Y yo creo que esta vez no puede ser la excepción. Siempre ha tenido. Antes de que exista la ley ya tenía vicealcaldesa. Claro que sí, toda la vida en este transcurso de la historia cantonal, siempre han sido vicealcaldesas. Mire qué hermoso que es el Ecuador profundo. Santa Lucía ha dado ejemplo de respetar esto que se llama de género. Qué bueno sin que haya la ley, qué bueno que lo sea así. Y algo que me agrada que ella diga así de frente, he decidido entrar a la política. La política es buena. ¿Acaso la política es mala? Malos son los políticos que se aprovechan de la política para tener un sustento que lo vemos, y yo doy nombre y apellido. Un señor Poli en Estados Unidos tiene para pagar una fianza de 10, 15 millones de dólares y en Ecuador tiene una deuda con el gobierno, no sé si de 250.000, 300.000, y no lo ejecutan. Entonces, estas son las cosas que sí molestan y hay que decirlas. Y al contrario, hay que aplaudir el paso que Alexandra Plúa ha dado. Esto es un ejemplo para las mujeres ecuatorianas, para que ellas se decidan a hacer tal vez lo que nosotros no hemos podido hacer. O no queremos dar haciéndolo bien porque, como dijo el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, los entontecidos por el dinero se vuelven unos rapaces que mire cómo tienen el país en estos momentos. Pero yo sigo creyendo en mi Ecuador profundo. Sigamos hablando del arroz. ¿Qué más plantea usted para mejorar este cultivo que siempre está en abandono? Y digo siempre porque lo dice la historia ecuatoriana. Claro, los 2 años de gobierno del presidente Lasso ha tenido situaciones difíciles. Ahora me habla de un cuarto ministro que en buena hora brinde soluciones. Y valga la pena, señor ministro de Agricultura, Canal TRIC TV S lo invita en la forma más respetuosa y comedida aquí, a conversar un jueves de 11 a 12, o vía Zoom, a conversar por el bienestar de los arroceros ecuatorianos. Qué bien que lo esté haciendo bien. Oportuna la palabra repetirla y jugar con ella. Pero créame que atender a los agricultores le quedarán agradecidos eternamente. Se lo dice alguien que fue ex ministro de Agricultura y que siente el amor de los campesinos. Lo único que hicimos es hacer el bien. Muchas equivocaciones, muchos errores, pero el balance lo dicen así. Por lo tanto, le deseo la mayor de las suertes y lo invito aquí. Lo invito a que un día venga a conversar al canal TRIC TV en vivo, mucho mejor. Si no, comprendo su tiempo vía Zoom. Sigamos. ¿Qué más, como concejal, cuáles son sus ideas? ¿Qué lleva? ¿Qué inquietudes para los agricultores? Bueno, justamente, un concejal es un fiscalizador, ¿no? Pero legislador y fiscalizador. Así es. Legislador de reglamentos y de problemas internos del municipio, sí, ordenanzas municipales. Así es. Y muy aparte de eso, no tengo que olvidar de dónde vengo. ¿De dónde viene? De dónde vengo, del campo. Y vengo justamente, como concejal representando la parte rural, que es la parte mayoritaria en votos. Entonces, eso quiero dejar en alto, Dios me lo permita, dejar en alto. Y cuando yo dije hace un momento el cambio que doy a la política, o sea, de dirigente a política, lo digo por todo lo que está pasando, por todo ese mal concepto que se le tiene a la política. Yo he dicho, política es una cosa y llegar a ser un politiquero es otra. La política es la madre de la ciencia, por lo tanto, nosotros tenemos que respetarla y hacernos respetar. Nosotros estamos aquí para proyectarnos a trabajar por el bienestar de nuestros hermanos lucianos y pues si me toca trabajar o tengo que seguir trabajando por nuestros hermanos agricultores. Alexandra, el Ecuador vive momentos difíciles. Usted está viéndolo y esto hay que tocarlo porque cuando una persona es electa concejal es parte de las autoridades de la República del país y más de la cuenca baja del Daule.
El Ecuador vive momentos difíciles entre lo que se llama Asamblea Nacional, que no tiene credibilidad más allá del 7-8%, lo dicen las estadísticas, y un señor presidente de la República que también ha perdido la credibilidad. Hay un enfrentamiento. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Ya le pregunto aquí en este caso como política que es. Bueno, siempre fui crítica de este gobierno, justamente desde el 2021, justamente se le reclamaba al gobierno, se le reclamaba que tocara el tema de los agricultores, el tema de los precios, que hiciera respetar la propia ley, porque justamente el precio de nuestro producto está en acuerdos ministeriales. Cambiaron 2 o 3 acuerdos ministeriales para hacer respetado ese precio, pero bueno, en esos momentos no se lo daba. Hay que recalcar también que el tercer ministro sí hizo algo por respetar el precio oficial del arroz, que fue justamente de $32.50 y $34 que quedó, que si más no recuerdo era el acuerdo ministerial número 19, que justamente en el mes de septiembre del año pasado, el arroz comenzó a bajar, llegó a 26, a $27, y fue comenzamos ya a preocuparnos, pero el tercer ministro que salió, Manzano, creo que era el apellido, es Bernardo Manzano. Ingeniero Bernardo Manzano, un hombre muy preparado, muy capaz. Así es, él sí hizo lo que los otros 2 anteriores no hicieron, ir a las puertas de las piladoras y poner el precio oficial en cada puerta. Eso hizo como que detuviera un poco la estafa que nos estaban haciendo con el precio de nuestra gramínea, y desde ahí nos hemos mantenido con el precio del arroz. Le hago una pregunta. Usted me dice la apiladora, las estafas. ¿Por qué la Junta de Riego Higuerón no ha tratado de que el gobierno le ayude a financiar, no a regalar, una apiladora? Justamente, bueno, eso estábamos trabajando con la prefecta saliente. Se trató en algunos momentos de llegar a hacer eso, o sea, nuestra propuesta estaba, pero lamentablemente, bueno, ha habido oídos sordos ante los ministros de turnos. Siempre nosotros, y eso sí yo desmiento, ingeniero, muchas veces dicen, es que el agricultor no llega con propuestas, no llega con proyectos. Claro que nosotros llegamos con propuestas, y como autoridades ellos tienen que cumplir, pero no se lo ha dado. Y bueno, es lamentable y hay que decirlo, se ha permitido las creaciones de grandes industrias, si usted se podrá dar cuenta, y yo creo que usted se ha estado movilizando bastante entre el 2020, 2021, 2022. No hemos podido dar cuenta desde la carretera que conduce de Guayaquil hasta Balsar, Colimes. Grandes industrias. La proliferación de piladoras los últimos 2 años y medio después de la pandemia es bárbara. Es bárbara. Y yo conversé, y doy nombres y apellidos, conversé con el director de Inmobiliaria hace 4 años, 5 años, el señor ingeniero licenciado Nicolás Isa y otro de los ejecutivos. Y hablaban un balance que había cerca de 800 piladoras en el Ecuador, de las cuales 400 estaban embargadas por el Ban Ecuador, por Inmobiliaria, por Corporación Financiera Nacional, banca privada, o muchas eran chatarra. No había una gran cantidad de piladoras. Pero hoy en día, a mí me consta, yo he visitado piladoras, tenemos aquí piladoras que son de la calidad de Brasil, de Colombia. Y en lo que usted dice, en la cuenca baja del Daule, lo que es de Daule, hasta antes de llegar al desvío de Colimes, hay piladoras pero multiplicadas. Así es. ¿Por qué razón el gobierno no se preocupa, respetando a la empresa privada, en ayudar tanto a las 5 juntas de riego como a las 27 que suman del proyecto CDG, que lo hizo el abogado Jaime Roldós Aguilera cuando fue presidente de la República y manifestó que podía ser el granero de América, la península de Santa Elena y la cuenca baja del Daule? ¿Por qué no ayudarle a financiar piladoras a ellos? Si cuando fuimos ministros, nosotros hicimos a través de la Bolsa de Productos con el ingeniero Milton y Manuel Andrade, ambos hermanos, con Patricio Viteri, que la Bolsa de Productos sirva para que Supermaxi, Comisariato y otros grandes mercados le compren directamente a los arroceros. Eliminábamos al intermediario. Y no es que estamos quitándole puesto de trabajo,
sino que de esa manera el costo a la madre de familia le salía mucho más barato y el productor ganaba. ¿No han hecho gestiones con la bolsa de productos ustedes? No, ingeniero, bueno, justamente como le decía, hemos intentado mucho, hemos tocado puertas como juntas, justamente nos organizamos las 4 juntas, a las cuales fuimos justamente, bueno, nos dieron el nombre de las Amazonas, precisamente porque éramos todas mujeres, las presidentas. De las 5 juntas. Las 5 juntas, mujeres, sí recuerdo que Plan presidentes. América también eran mujeres. Sí. Qué bonito detalle. Miren ustedes esto. Observen, y yo pierdo tiempo. No. Esto es un ejemplo de las 5 juntas de riegos importantes del Ecuador, porque hay muchas más pequeñas. Claro que sí. Una de ellas, el Plan América, 17.500 hectáreas, que la presidió mi gran amigo, el ingeniero Julio Carchi, ingeniero agrónomo. Las 5 han sido presidentas. Presidenta, y justamente en los tiempos de crisis, ingeniero, porque para la pandemia justamente estábamos las 5 mujeres como presidentas. ¿Y cómo las determinaron? Y tanto así... No, dígalo con orgullo. ¿Cómo las llamaron? Las Amazonas. Las Amazonas, como guerreras, porque para pandemia nosotros no paramos. ¿Y cómo me ayuda un día a tener a las 5 aquí para entrevistarlas? Me encantaría hacer un programa. Es que con gusto. Dicen que las mujeres han perdido espacio. Miren ustedes en el arroz, 5 presidentas de juntas de riego, y vuelvo a ratificar la importancia que tenemos que rescatar a la mujer ecuatoriana para que ocupe presidencia de la República, vicepresidencia de la República, ministerios, para que las próximas elecciones lleguen a alcaldesas, lleguen a prefectas, no como las que pasaron, va porque va, no, porque deben ser electas porque son la esperanza. Y nosotros creemos un Ecuador profundo, y en ese Ecuador profundo se compone de la pareja. Síganos contando todas esas bellezas. Creo que a Ecuador le hace falta el toque femenino. El toque femenino. A ver, repítalo otra vez. Bueno, a nuestro país le hace falta el toque femenino. La mano de la mujer ecuatoriana tiene que llegar a todo ámbito, a todo lugar, a toda instancia, y demostrar que sí podemos. Sabemos que las mujeres, solamente para anotar un ejemplo y cercano, en 1999 atravesamos la grave crisis que fue la corriente del niño. Claro. Los hombres emigraron a las grandes ciudades. El feriado bancario también. El feriado bancario. Entonces, imagínense, y las mujeres estuvieron ahí, pudieron con su casa, con su chacra, con sus parcelas de trabajo, de producción. Entonces, las mujeres se ha demostrado, ahora el 2020 igual. Así como las 5 mujeres, como nos llaman las Amazonas, justamente fuimos reconocidas. ¿Usted recuerda el nombre de ellas? Claro que sí. Tenemos a Carmelina Quiroz, que es de la Junta de San Jacinto Colimes, Alexandra Plúas, que es mi persona, de Higuerón. Luego viene el Mate, en la Junta del Mate, Cecilia Segura. Y luego viene Américas Lomas, que es Rosita Alvarado. Y luego la compañera Lolita, que es Hortensia Alvarado, que es justamente de la Junta de Riego, que bajo Grande Coquito, que es justamente por los Lojas. Ustedes han escuchado los nombres de recintos, de juntas de riego. Ese es el Ecuador que no conoce el citadino. Ese es el Ecuador que luego, cuando no tiene fuente de empleo, hemos hablado, según Alexandra, que son 4 personas. Pongámosle 3 personas por hectárea, que no se llega porque son casi 4 y más de 4. Por 280.000 hectáreas que tiene el Ecuador, solo ahí llega 1 millón de personas de fuente de empleo. Solamente la burocracia tiene 900.000 personas. La construcción en su mejor momento, 300.000 personas. Un solo cultivo, el arroz, te brinda al año 1 millón de fuentes de empleo. Señor presidente, ¿qué espera para volver la mirada al campo? La insistencia de Leonardo Escobar es porque hemos recogido los estudios de INEC, de Banco Central, de las academias, de las universidades. Debo destacar mi visita y la invitación que tuve a la Universidad de Tulcán, a la Politécnica, donde fui recibido por su señor rector, su equipo de trabajo. O sea, la academia está volviendo la mirada al campo. Se está acercando porque se había alejado totalmente. Esto nos llena de mucha ilusión. ¿Qué más nos aporta Alexandra? Bueno, y lo más notable justamente de las Amazonas, fuimos reconocidas en el 2020, en noviembre, justamente por la Prefectura del Guayas, en aquel entonces,
fuimos reconocidas. Bueno, reconocieron el trabajo nuestro, incansable en plena pandemia. Nosotros siempre dimos el riego, estuvimos pendientes y así no pudo faltar el agua para seguir produciendo en ese tiempo de crisis. ¿Cuál es el porvenir que usted le ve al Ecuador en la agricultura, en la ganadería y en el turismo, agroturismo? Ahora como concejal, ¿qué es? Claro que sí. Yo creo que, yéndonos al fondo, ingeniero, aquí tiene que ser un trabajo en equipo y no solamente las autoridades, no solamente ellos o nosotros en este momento, sino también de mano con cada representante de cada sector. Pero nos hace falta algo clave para que todo realmente marche bien, ingeniero. El censo agrícola. ¿Cómo podemos llegar realmente al que necesita si no sabemos? Por ejemplo, en estos momentos los kits. Los kits, o sea, ¿cómo pueden saber cuánto siembra? Ustedes me piden, porque tengo entendido que así se están manejando. Bueno, usted es dirigente, por favor venga con una lista, le voy a dar 100 kits. 100 kits. Yo hablaba con un compañero del relicario, Colimes, más allá de Santa Lucía. Me decía, compañerita, me dan 100 kits y yo tengo 108 compañeros. Pero cada agricultor tiene entre 3, 1, 5 hectáreas, pero solamente me dan un kit, que comprende 3 sacos de fertilizante. Con 3 sacos de fertilizante ni siquiera cubrimos 1 hectárea. Entonces, ese es el mal reparto, la mala distribución. Y hay que decirlo, si nosotros no lo hacemos bien, jamás vamos a estar bien. Primero tenemos que buscar quiénes realmente necesitan. ¿Será que se está dando al que tiene y al que no tiene no le está llegando? ¿O qué mismo lo que está pasando? Cuando hablamos de un censo es realmente saber quién verdaderamente necesita, quién ha sembrado, quién produce, quién no produce, cuánto se ha logrado incrementar en el año o simplemente bajó, disminuyó el incremento en cuanto a la siembra del arroz. Lo que acaba de puntualizar Alexandra Plúa es verdad. Censo agropecuario fue entregado el año 2000 por el ingeniero Emilio Gallardo. Desde esa fecha hemos insistido como voluntariado agropecuario, como Leonardo Escobar, se ha insistido como foro agropecuario a través del ingeniero Mauro Erazo. No se ha logrado hacerle entender al gobierno que para preparar una agenda de Estado agropecuaria se necesita obligatoriamente el censo. Y no lo entiendo porque el señor presidente de la República acaba de hacer censo de la vivienda, censo de los PPL, personas privadas de libertad, censo habitacional. O sea, es un presidente que ha hecho censo porque, como seguramente él es un ejecutivo de banco, sabe que los números, que las cifras son importantes. Por ende, el censo agropecuario es de extrema importancia. Hemos visto el intento de hacer un censo de prueba, un muestrario en Galápagos, pero por favor, muy respetable que es Galápagos, se necesita que sea acá en el continente. Entonces, vemos que lo intentan hacer, pero no se entienden. En el gobierno de Lenín, que sí, Lenín Moreno, que está prófugo en Paraguay, se intentó hacer el censo con una empresa privada y con una empresa de una universidad del exterior, lo cual ahí se truncó y de ahí se quedó estancado. Entonces, sí le pedimos respetuosamente que hagan el censo lo más pronto posible, utilizando los estudiantes de agricultura, de ganadería, de economía agropecuaria, de los veterinarios. Creemos que este país es netamente agropecuario, no lo dice Leonardo Escobar, lo dicen las cifras agropecuarias. Acuérdese, presidente, que exportamos 18.500 millones de dólares, que solamente para desayuno, comida y cena al día necesitamos 51 millones de dólares al mes, más de 18.000 millones de dólares al año. Estos suman los dos rubros, seguridad y soberanía alimentaria, agricultura y exportación, 36.000 millones de dólares, lo que dice el presupuesto general del Estado. Imagínense la importancia. Y cuando se fija el presupuesto del Ministerio de Agricultura, no se le da lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque el transporte, porque la comercialización, todo pasa a otros rubros y no a la agricultura. Sigamos conversando
en los toques que usted ha puesto, le falta un toque femenino al país. ¿Qué más nos dice sobre la participación de la mujer en la patria en general, en los problemas de la patria? Claro que sí. Bueno, yo siempre me apego mucho a unas palabras célebres que dio Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Ella dijo palabras muy inteligentes. Y ella dijo, cuando una mujer llega a la política, quien cambia es la mujer. Pero si muchas mujeres ingresamos a la política, quien terminaría cambiando es la política. Y eso es lo que buscamos. Si la política le han dado tantos estrujes, tanto manoseo, hay que cambiarla. Y qué mejor que con el toque femenino, tanto Ecuador y mundialmente, porque hace falta. Eso sin denigrar a ustedes los caballeros, sino que posiblemente pueda ser un cansancio que ya tienen los varones, y es hora de que las mujeres también podamos ayudar a impartir, a sostener a nuestras patrias. Me ha llenado de alegría sus palabras, Alexandra, porque me llena de optimismo saber que los jóvenes como Alexandra, y yo voy a decir algo que tal vez Alexandra no va a ser del agrado de ella, no va a ser del agrado, o tal vez le va a tocar el dolor en el corazón. Yo también tengo un dolor contra natura, que cuando me lo tocan se me hace un nudo la garganta. La amazona que ustedes ven aquí, aquella Alexandra Plúa que hoy es concejal, que fue presidenta de la Junta de Riego Higuerón, en plena pandemia quedó viuda. Ni eso la frenó, más bien Dios la iluminó. Tiene un minuto para despedirse, por favor, Alexandra, del programa Foro Agropecuario y de habernos quedado nosotros gratos, prendados con lo que usted nos dice. Toque femenino a la política ecuatoriana. Así es. Un minuto. Bien, primero agradecerle el espacio brindado, ingeniero. Realmente aquí uno busca desahogarse lo que siente, lo que quiere y bueno, hacerle llegar al nuevo ministro, a nuestro cuarto ministro, que con voluntad todo se puede. Hay que seguir trabajando, hay que hacer las cosas bien. Estamos en tiempo de crisis mundial, estamos en tiempos difíciles y yo creo que lo mejor es que todos comencemos a hacer conciencia y que cada paso que hacemos lo hagamos con voluntad hacia ayudar a nuestros hermanos. Ecuador está en manos de las autoridades, pues las autoridades en estos momentos tienen que levantarse, tienen que trabajar y qué mejor con esa mejor voluntad de ayudarnos unos al otro. Sabemos, ingeniero, que cada vez, bueno, en este 5 de febrero que fueron nuevas elecciones, bueno, hay nuevas autoridades, toquémosles el corazón a esas autoridades. Alexandra Plúa en estos momentos como concejal y posiblemente a una vicealcaldía, pero jamás se olvidará de dónde viene, que es la parte rural y que siempre ha sido defensora del agricultor y pues yo voy a seguir ahí, desde cualquier instancia y Dios me lo permita y Dios quiera que permita también llegar a esos 4 años y poder decir que he llegado a ese punto y de haber quedado el nombre de una mujer en grande, porque eso es lo que buscamos. Si otras hicieron un mal, pues hay que buscar hacer el bien. Hemos escuchado a Alexandra Plúa como concejal, como madre, como expresidenta de la Junta de Riego Higuerón y sigue siendo socia. Como ella dijo, no me puedo olvidar de dónde vengo, como campesina. Como campesina y mujer profesional que es, la hemos escuchado, un toque femenino a la política ecuatoriana. Hemos culminado este programa, Foro Agropecuario, como cada jueves, de 11 a 12, y vamos a dar, como siempre, nuestra comunicación, más no un mensaje, comunicación al señor presidente de la República, don Guillermo Lasso, presidente constitucional. Lo ha dicho, una arrocera. Nos falta el censo agropecuario. Con eso podremos hacer una agenda 2030 contra la pobreza, estar a la par de los grandes países. Con un censo agropecuario, con una agenda de Estado agropecuaria, tenga la seguridad. Si aquí Alexandra Plúa le ha demostrado que en el cultivo de arroz, en las 280.000 hectáreas, trabajan 1 millón de personas al año, eso es más que los puestos que tiene la burocracia. Eso es más que la construcción cuando está en su más alto nivel, que son 300, 400.000 personas, y no las hay en estos momentos. Por lo tanto, volver la mirada al campo es cambiar la matriz productiva del Ecuador, volverlo a un nivel como Holanda, que es la 5ª parte del Ecuador
y exporta 110.000 millones de dólares al año. Señor presidente, cuando el Ecuador sea cultivado con alta tecnología, cuando sea atendido con préstamos inmediatos antes de la siembra, tenga la seguridad que así como cuando salieron en el feriado bancario a cultivar el levante español, a cultivar tierras italianas, asimismo sembraremos en el Ecuador productos por cerca de 30.000 millones de dólares. Este ha sido el programa Foro Agropecuario de este jueves y como todos los jueves lo esperamos de 11 a 12. Muchas gracias. Esta es para Cleveland.